Antes de comenzar la segunda parashat, quiero leer aquí otro comentario. Dice González Bing: ¿cómo esta gente puede ser tan religiosa y desvivir palestinos? Bueno, es muy simple. Nosotros estamos en contra del genocidio del pueblo palestino y cualquier tipo de acción racista, egoísta, colonialista, imperialista, genocida, es totalmente contraria a la Torá, al judaísmo, al levianismo y al mensaje del Maestro Jesús, de modo que nosotros estamos totalmente en contra de ello. Pues bien, pasemos a la segunda parashat del día de hoy. Dice: bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Parashat Esther, capítulo 2, versículos del 1 al 23. Algún tiempo después, cuando se apaciguó la ira del rey Ahasverosh, pensó en Vashti, en lo que había hecho ella y en lo que había decretado contra ella. Los servidores del rey que lo atendían dijeron: que se busquen para su majestad hermosas jóvenes vírgenes. Nombre su majestad oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan en la ciudadela de Shushan a todas las hermosas jóvenes vírgenes en el harén, que está bajo la supervisión de Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres, que se las provean sus cosméticos, y que la joya que agrade a su majestad sea reina en lugar de Vashti. La proposición le agradó al rey y así lo hizo. En la ciudadela de Shushan vivía allí un Yehudí llamado Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shemi, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. Kish había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos llevados con Jeconía, rey de Yehudá, a quien Nebuchadnezzar, rey de Babel, llevó al exilio. Este era padre de crianza de Hadassah, que es Esther, hija de su tío, porque ella no tenía padre ni madre. La joven era de bellas formas y hermosa, y cuando murieron su padre y su madre, Mordejai la adoptó como hija propia. Cuando se proclamó la orden y el edicto del rey, y cuando se reunieron muchas jóvenes en la ciudadela de Shushan bajo la supervisión de Hegai, a Esther también la llevaron al palacio del rey, bajo la supervisión de Hegai, guardián de las mujeres. La joven le agradó y ganó su favor. Él se dio prisa a suministrarle sus cosméticos y sus raciones, así como las 7 jóvenes que le correspondían del palacio del rey, y la trató a ella y a sus doncellas con especial bondad en el harén. Esther no reveló cuál era su pueblo ni su linaje, pues Mordejai le había mandado que no lo revelara. Cada día Mordejai, que pasaba frente al patio del harén para informarse de cómo le iba a Esther y qué le sucedía. Cuando llegaba el turno a una de las jóvenes para presentarse ante el rey Ahasverosh, después de 12 meses del tratamiento prescrito para las mujeres, porque ese era el periodo que se empleaba para embellecerlas, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes cosméticos para mujeres. Y después de eso era que la joven podía presentarse ante el rey. Todo lo que ella pidiera se le daba para llevarlo consigo del harén al palacio del rey. Ella iba al anochecer y a la mañana siguiente volvía al segundo harén a cargo de Shasgaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas. No volvía a ir a donde el rey a menos que el rey la quisiera, entonces la llamaban por nombre. Cuando Esther, hija de Abihail, el tío de Mordejai, a la que éste había tomado como hija propia, le llegó el turno para ir a donde el rey, ninguna cosa pidió aparte de lo que se le aconsejó Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Sin embargo, Esther ganó la admiración de todos los que la veían. Llevaron a Esther ante el rey Ahasverosh a su palacio real en el mes 10, el mes de Tebet, el 7º año de su reinado. El rey amó más a Esther que a todas las mujeres, y ella se ganó su gracia y su favor, más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la diadema real en la cabeza de Esther y la proclamó reina en lugar de Vashti. El rey ofreció un gran banquete para todos sus oficiales y servidores. El banquete de Esther proclamó una remisión de impuestos a las provincias y distribuyó obsequios como corresponde a un rey. Mordejai
denunció después una conspiración contra Ahasverosh. Mordejai estaba sentado junto a la puerta real cuando se reunieron las jóvenes vírgenes por segunda vez. Pero Esther no reveló cuál era su linaje ni su pueblo, como le había instruido Mordejai, porque Esther obedecía las instrucciones de Mordejai como su propio padre, como lo hacía cuando estaba bajo su protección. En aquel tiempo, cuando Mordejai se hallaba sentado junto a la puerta del palacio, Bigtán y Teresh, 2 eunucos del rey, guardias del umbral, se enojaron y conspiraron para eliminar al rey Ahasverosh. Mordejai se enteró de ello y se lo dijo a la reina Esther, y Esther se lo informó al rey en nombre de Mordejai. El asunto se investigó y se halló que era cierto, por lo que ambos fueron empalados en maderos. Esto se registró en el libro de los anales por instancias del rey. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Hasta aquí la parashat de Esther capítulo 2. Pasemos a la explicación. Derashat Esther capítulo 2 versículos del 1 al 23. El rey amó más a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia ante él más que todas las vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti, dice Esther 2:17. En esta porción de la Megilá de Esther, del rollo de Esther, nos encontramos en el corazón del imperio persa, una civilización brillante y poderosa, pero también profundamente corrupta en su moral y en su estructura de poder. Entre los banquetes, los decretos y las apariencias de grandeza, aparece una mujer humilde, silenciosa y sabia. Se llama Esther. Y aparece un hombre justo y prudente, que se llama Mordejai. Ambos representan el alma del pueblo de Elohim viviendo en el exilio, en el extranjero, guardando su fe en secreto y manteniendo encendida la llama de la pureza espiritual en medio de la oscuridad. Desde la teología ebionita, este capítulo no trata de una historia de poder ni de realeza, sino de la fidelidad de los humildes, los ebionim, en medio del exilio. Esther, cuyo nombre significa oculta en hebreo, simboliza el alma justa que esconde su identidad espiritual hasta que llegue el tiempo designado por Elohim. Así como el Elohim de Israel parecía oculto durante el exilio persa, también Esther oculta su linaje y su fe no por vergüenza, sino por sabiduría. El texto hebreo mismo juega con esta idea. La raíz satar, de la que proviene el nombre Esther, significa esconder, proteger o resguardar. En otras palabras, Esther representa el secreto divino en la historia humana, la acción de Elohim que no se ve, pero que se percibe en la sincronía de los acontecimientos. Históricamente estamos en tiempos de Shayarsha, es decir, el rey Jerjes I, entre los años 486 y 465 antes de la era común, durante el dominio persa posterior al exilio babilónico. Este Shayarsha es el que es nombrado en el libro de Esther como Ahasverosh. El pueblo de Judá vivía disperso, adaptándose a las costumbres de los pueblos, pero intentando mantener su propia identidad. La halajá en ese tiempo, aunque no codificada como después, exigía al pueblo conservar la kedushá, es decir, santidad en su linaje y fidelidad al Elohim de Israel. Sin embargo, Esther se ve forzada a entrar en el harén real, algo que contrasta con la halajá. Los sabios ebionitas interpretan esto no como una falta de Esther, sino como un sacrificio. Esther entra en el palacio no por ambición, sino por obediencia al plan divino, sabiendo que allí, entre los gentiles, su silencio sería su servicio. Alágicamente, ella no transgrede por deseo, sino por destino. Y desde la halajá ebionita, la intención pura, la kavaná, determina el mérito del acto más que las circunstancias externas. El contraste entre Vasti y Esther es ético y espiritual. Vasti representa la belleza y la vanidad del trono. Esther representa la modestia, la gracia, la templanza y la obediencia sabia. El texto dice que Esther halló gracia y benevolencia, hen beheset, ante el rey. En hebreo, hen, gracia, implica una belleza interior,
una luz del alma que irradia sin necesidad de adornos externos. Es decir, el rey, Shayarsha o Ahasverosh, pudo ver el interior de Esther y pudo ver cómo este interior brillaba. Desde una visión ética, esto enseña que el verdadero atractivo humano no proviene del cuerpo ni de los lujos, sino de la pureza del corazón. Y moralmente nos recuerda que el poder político, como el del rey Ahasverosh, es inestable y superficial, pero la belleza espiritual, como la de Esther, la belleza interior, transforma naciones desde el silencio. Psicológicamente, el relato nos muestra dos arquetipos del alma en el exilio. Mordejai, la conciencia moral, la voz interior que aconseja y protege. Y Esther, la emoción contenida, el alma que se adapta sin perder su centro. Mordejai le dice a Esther: no declares tu pueblo ni tu linaje. Desde la psicología moderna podríamos decir que Mordejai le enseña a regular su identidad, a no exponerse antes de tiempo, a usar la prudencia emocional. La sabiduría del silencio es un arte espiritual y psicológico. Los ebionitas entendemos que hay momentos en que el silencio preserva la misión divina, como la semilla que debe estar enterrada antes de florecer. El relato refleja también la realidad científica y sociocultural del mundo persa de aquel entonces. Los procesos de preparación de las doncellas durante 12 meses, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes. Tiene base médica y cosmética en los rituales de purificación y de belleza de aquella época. El aceite de mirra, mor en hebreo, tiene propiedades antibacterianas, calmantes y regeneradoras, aún reconocidas por la ciencia moderna. Esto revela que incluso dentro de la aparente superficialidad del palacio había sabiduría médica. Pero la Megilá usa esa imagen de embellecimiento físico para enseñar una verdad espiritual más profunda. Así como el cuerpo se purifica con aceites, el alma debe purificarse con humildad, obediencia y fe. El capítulo está lleno de juegos de lenguaje. Esther significa oculta, ya lo vimos, viene de la raíz satar. Mordejai, relacionado con Marduk, un dios babilónico, que muchos rabinos antiguos interpretaron como Mordeki, que significa pureza del incienso. Esto muestra cómo el lenguaje del exilio es ambiguo. Los nombres pueden tener orígenes extranjeros o incluso idolátricos, pero su kavaná, la intención, puede ser santificada. El hebreo mismo, en su raíz trilítera, conserva la memoria espiritual. Por ejemplo, la raíz Hesed, que se repite varias veces, no solo significa bondad, sino lealtad amorosa, la fidelidad que persiste incluso cuando Elohim parece oculto. ¿Qué podemos aprender de Megilá de Esther y en especial de este capítulo 2 de Esther? 1. Aprender a servir en silencio. No todo lo espiritual debe mostrarse. A veces la emuná se ejerce en el anonimato, en los lugares donde nadie lo ve. Número 2. Purifica el alma tanto como el cuerpo. Así como Esther pasó un año en preparación, nosotros debemos pasar por procesos de disciplina espiritual, oración, ayuno, estudio y servicio. Número 3. No confundas adaptación con rendición. Esther vivió en el palacio, pero su corazón pertenecía a Elohim. Los ebionitas sabemos que se puede estar en el mundo sin ser parte del mundo. El poder de una sola persona justa es el número 4. Toda la historia de Purim nace del valor y la discreción de una mujer humilde. La historia demuestra que Elohim, a través de los justos, obra maravillas. Este capítulo nos prepara para el conflicto futuro con Hamán. Pero antes de la batalla visible ocurre una batalla invisible, la del alma que aprende a esperar el momento correcto para actuar. Esther nos enseña que la redención, no siempre llega por milagros abiertos, sino por la suma de decisiones pequeñas, silenciosas y firmes. El ebionita reconoce en esto la esencia del reino de los cielos. No viene con ruido ni espada, sino con el susurro de la obediencia.
Esther capítulo 2 es una joya de la sabiduría oculta. Nos enseña que la santidad no siempre se manifiesta en templos o montes, sino también en palacios paganos, en el silencio prudente y en la fidelidad cotidiana que le guardamos a Dios. El mensaje ebionita aquí es poderoso. Cuando Elohim parece oculto, los humildes se convierten en su rostro visible. Esther, la oculta, así podemos traducirlo, se convierte en la portadora del propósito divino, y Mordejai, el prudente, en el guardián del alma de Israel. Así también nosotros, en medio del mundo moderno, entre imperios y distracciones, estamos llamados a ser como Esther, silenciosos, puros, sabios, fieles, a mantener la luz encendida incluso cuando parece que el Creador está guardando silencio. Porque el mismo Elohim que obró en secreto en Susa, hoy obra en cada corazón que lo busca con humildad, en cada alma ebionita que espera y en cada generación que mantiene su fe viva en el exilio. Shalom Ubrajá. Hasta aquí esta segunda parashat y derashat que teníamos preparado para el día de hoy. Vamos a pasar al rezo de la Amida final.